continuación voy a desarrollar una serie de problemas relacionados con el concepto de rapidez media. Para eso vamos a recordar el concepto de rapidez media. Sabemos que la rapidez media de un cuerpo es la relación que existe entre la distancia que éste recorre en un intervalo de tiempo, es decir, la distancia dividida dentro del tiempo. Esto se puede resumir en esta ecuación, que la rapidez va a ser igual a la distancia dividido dentro del tiempo. Entonces veamos nuestro primer ejemplo. Este ejemplo nos dice que una pelota rueda hacia la derecha, siguiendo una trayectoria en línea recta. Esto es fundamental. De modo que recorre una distancia de 10 metros en 5 segundos. Calcule su rapidez. Bueno, veamos cómo resolver eso. Tratemos de analizar lo que está sucediendo acá. Dice que esta pelota va a rodar siguiendo una trayectoria en línea recta. Esto es fundamental. Acá los objetos siempre se van a desplazar en línea recta. Entonces esta pelota se va a ir rodando, rodando, rodando. Y dice que va a terminar recorriendo una distancia de 10 metros. Se está moviendo a la derecha. Recorre una distancia de 10 metros en 5 segundos. Calcule su rapidez. Bueno, estos problemas los vamos a desarrollar utilizando el Sistema Internacional de Medidas. Significa que cada uno de los datos que se nos presenten los vamos a expresar en el Sistema Internacional de Medidas. Veamos entonces. Dice que la pelota rueda a la derecha siguiendo una trayectoria en línea recta, de modo que recorre una distancia. Aquí tengo el primer dato. Es una distancia de 10 metros. Vamos a colocarlo acá de color rojo. Bueno, sabemos que la distancia, recordemos muy bien que la distancia se representa con la letra X. Dice que tiene un valor de 10 metros. Pero aquí hay otro dato. Dice que recorre una distancia de 10 metros en 5 segundos. Aquí tengo otro dato. 5 segundos, pues es tiempo. El tiempo se representa con la T. Vamos a colocar por acá 5 segundos. La indicación nos dice que calculemos la rapidez. La rapidez se representa con la letra V. Vamos a colocar acá entonces. Bueno, ya que hicimos nuestro listado de datos, ahora vamos a proceder a resolver el problema. Podemos observar que las unidades que se nos presentan sí están en el Sistema Internacional de Medidas. La distancia o longitud, en este caso sabemos que su unidad es el metro y el tiempo es el segundo, entonces no hay que hacer ninguna conversión. Para resolverlo utilizamos esta ecuación que se nos presenta por acá. Vamos a copiarla y la vamos a colocar por acá. Aquí está la ecuación que vamos a usar. La ecuación es bastante sencilla. Tenemos acá la X. La X tiene un valor de 10 metros. Perfecto, entonces colocamos 10 metros, luego dividido dentro de el tiempo, dice que son 5 segundos. Ya sustituimos valores en nuestra ecuación. Ahora vamos a desarrollar la operación que nos está indicando. Acá lo que tenemos que hacer es una división. 10 dividido entre 5, sabemos que nos da 2. Ahora bien, veamos las unidades. Aquí tengo una M, pues esta solo se va a copiar. Luego tengo una línea K, la vamos a representar por medio de una diagonal. Y en la parte de abajo tengo la S, quedándome de esta manera. ¿Qué significa eso? Son 2 metros sobre segundo. Comúnmente se acostumbra a decir metros por segundo, pero en realidad se debería decir metros sobre segundo, porque no fue una multiplicación la que se hizo, sino una división. Bueno, entonces esta sería la respuesta. Vamos a colocar nuestra respuesta de esta manera. Vamos a anotar lo siguiente. Vamos a indicar que la pelota rueda con una rapidez de 2 metros por segundo, o 2 metros sobre segundo. ¿Qué significa eso también? Eso significa que la pelota está recorriendo 2 metros en un segundo. Cada segundo que pasa, la pelota recorre 2 metros. Quedando así resuelto nuestro primer ejemplo. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Dice, un perro corre con una rapidez constante de 6 metros por segundo.
con el fin de alcanzar a un conejo. Este lo alcanza a una distancia de 30 metros. Determine el tiempo que se tardó en alcanzarlo. Bueno, nuestro problema nos está hablando de este perro. Dice que está corriendo tras el conejo que vemos por acá. Este conejo está tratando de escapar. Entonces dice que el perro está corriendo con una rapidez constante de 6 metros por segundo. Su fin es alcanzar al conejo. La verdad, ¿para qué? No sabemos. Lo importante es que lo alcanza a una distancia de 30 metros. Lo logra alcanzar a los 30 metros después de mantener esta rapidez constante. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Calcular el tiempo que se tarda en alcanzarlo. Eso es lo que nos interesa. Entonces, veamos los datos de forma más detallada. Dice que el perro corre con una rapidez constante. Aquí tenemos nuestro primer dato, una rapidez constante de 6 metros por segundo. Entonces vamos a organizar los datos en un listado. Sabemos que la rapidez se representa con la V. Entonces en nuestro listado a la V le vamos a poner 6 metros por segundo. 6 metros por segundo. Ya tenemos ahí que la V equivale a eso. Dice que logra alcanzar al conejo a una distancia de 30 metros. Ahí tenemos otro dato. La distancia se representa con X. Entonces la X va a ser igual a 30 metros. Dice, determina el tiempo que se tardó en alcanzarlo. El tiempo es nuestra incógnita o la indicación que nos hace el problema de lo que hay que calcular. El tiempo. Por lo tanto, aquí sería la incógnita, el tiempo. Es lo que desconocemos. Bueno, ya que hice el listado de datos, ahora voy a observar si cada uno de ellos está medido en el Sistema Internacional de Medidas. Este nos exige que la V esté en metros por segundo y la distancia en metros. Y vemos que sí, entonces no hay que hacer ninguna conversión. Si no estuvieran en esas unidades, hacemos conversión. Nuestro perro dice que corre con una rapidez constante. Por lo tanto, podemos utilizar esta ecuación para determinar el tiempo que se tarda en alcanzar al conejo. Entonces, ya que elegí la ecuación, voy a ubicar la variable. La variable que necesito calcular en este caso es la letra T. Pero si voy a utilizar una ecuación y con ella voy a calcular el valor de cierta variable, la variable debe estar solita, pero aquí no está. Está como denominador en esta fracción y no puede estar ahí. Entonces lo que vamos a hacer es un despeje de ecuación. ¿Cómo quedaría nuestro despeje? Como la T no puede estar aquí en la parte de abajo, la vamos a pasar al otro extremo del signo igual, es decir, al otro lado de la ecuación. Pero siempre que movemos una variable pasa a desarrollar la operación contraria, a hacer lo contrario que está haciendo aquí. Aquí está dividiendo. Si yo quiero quitar la T de acá, pasa al otro extremo a multiplicar. Quedaría aquí V por T. Sin embargo, la T aún no está sola y el objetivo es que quede solita. Y está con la V. Queremos que la T se quede sola. Entonces le quitamos la V que está multiplicando. Esta pasa al otro extremo a desarrollar la operación inversa, que es la división. Si aquí multiplica, en el otro extremo divide. Entonces la V pasaría a dividir, quedando así. Una forma simple y sencilla de describir esto es que simple y sencillamente se intercambia la V con la T, solo cuando queramos despejar la T. Así de fácil. Entonces ya tenemos despejada nuestra ecuación. Ahora vamos a sustituir valores. Podemos observar que la X dice que tiene un valor de 30 metros. Esto dividido dentro de ¿qué? De la V. La V mide 6 metros por segundo. Entonces ya sustituimos valores. Resulta que tengo que hacer una división. Para esta división no necesitamos calculadora. 30 dividido dentro de 6, sabemos muy bien que es 5. Ahora bien, hagamos el análisis de estas unidades de acá. Podemos observar que tenemos metros en la parte de arriba y metros abajo.
estos pueden cancelarse. Se cancela metros y me sobra segundos. Entonces vamos a colocar segundos. ¿Cuánto tiempo se tardó el perro en alcanzar al conejo? Pues únicamente 5 segundos. Para nosotros puede ser muy poco tiempo, pero si nosotros intentamos correr durante 5 segundos, nos vamos a dar cuenta que no es fácil. 5 segundos es bastante tiempo para alguien que corre muy rápido. Entonces vamos a anotar aquí la respuesta. El tiempo que se tarda el perro en alcanzar al conejo es de 5 segundos. Ahí ya tenemos entonces la respuesta. El perro iba corriendo con rapidez constante a 6 metros por segundo tras el conejo, lo alcanza a 30 metros y se tarda exactamente 5 segundos, quedando así ya resuelto nuestro problema. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Dice, un velocista mantiene una rapidez constante de 12 metros por segundo durante 10 segundos. ¿Qué distancia recorrerá? Este problema nos habla de un velocista, como el que vemos por acá. ¿Qué es un velocista? Es un atleta que corre muy, pero muy rápido. Entonces tenemos acá un ejemplo de nuestro velocista. Dice que él mantiene una rapidez constante de 12 metros por segundo durante 10 segundos. Lo que vamos a determinar es la distancia que él logra recorrer en esos 10 segundos manteniendo esta rapidez. Bueno, entonces analicemos los datos. Dice que el velocista mantiene una rapidez constante, como ya lo dije, de 10 metros por segundo. Aquí marcamos nuestro primer dato. Lo vamos a colocar en un listado para que sea más fácil identificar dichos datos. La rapidez se representa con V. Dice que es de 12 metros por segundo. Acá está nuestro listado. En la V, entonces 12 metros por segundo. Listo. ¿Qué más dice? Que mantiene esa rapidez durante 10 segundos. Eso es tiempo. El tiempo se representa con T. Lo tenemos por acá, entonces 10 segundos. La pregunta dice, ¿qué distancia recorrerá? Eso es lo que nos interesa determinar. La distancia es con X y es nuestra incógnita. Entonces, acá, por eso ponemos el signo de interrogación. Antes de empezar a resolver el problema, vamos a revisar nuestro listado de datos y vamos a verificar si estos están medidos usando el Sistema Internacional de Medidas. Este nos dice que la velocidad debe estar medida en metros por segundo y el tiempo en segundos, y vemos que sí están en esas unidades, entonces no hay que hacer ninguna conversión. Ahora bien, dice que el velocista mantiene una rapidez constante. Quiere decir que nunca disminuye su velocidad, tampoco la aumenta. Mantener una rapidez constante corriendo es muy difícil, porque a veces nos cansamos, entonces bajamos un poquito la velocidad. Tal vez no nos detenemos, pero bajamos la velocidad. Entonces eso ya no es constante. O sentimos que vamos muy lento y aumentamos la velocidad, tampoco sería constante. Sin embargo, él sí tiene la capacidad para mantener esta velocidad durante 10 segundos. Es muy difícil mantener una velocidad muy alta en mucho tiempo. Como ya mencioné, nos cansamos y disminuimos, pero él sí puede. Entonces, como es rapidez constante, vamos a usar esta ecuación que nos dice que la rapidez o velocidad va a ser igual a la relación entre la distancia y el tiempo. Acá, la variable incógnita o en cuestión es la X. La vamos a marcar. Es eso lo que necesitamos calcular. Sin embargo, en esta ecuación, la X no está despejada. Lo que vamos a hacer es un despeje de ecuación. El chiste de hacer un despeje es que la variable que necesito calcular se quede solita, pero aquí no lo está. Está acompañada de la T. Entonces le vamos a quitar la T de acá. Pero la T no solo se borra, hay que pasarla al otro extremo de la ecuación. Y cuando pasa al otro extremo de la ecuación o el signo igual, pasa a desarrollar la operación inversa,
que es la multiplicación. Si aquí divide, aquí multiplica. Es decir, quitamos la t de acá y la colocamos aquí. De esta manera la x ya se quedó solita. Ahí está. Ya está despejada nuestra ecuación. Entonces ahora ya podemos sustituir valores en ella. Vamos a ver cómo hacer esto. Primero dice v. Vamos a borrar la v y en lugar de ella colocamos su valor numérico, que son 12 metros por segundo. Como la t está a la par, significa que multiplica. La cambiamos por su valor numérico, que es de 10 segundos. Listo. Ya tenemos sustituido los valores en nuestra ecuación. Si nos damos cuenta, en medio de estos dos paréntesis no hay suma, no hay resta, tampoco hay una diagonal que represente división, por lo tanto es una multiplicación. Siempre que se calcula la distancia en este tema, pues se hace por medio de una multiplicación. Y esto no necesita calculadora, porque es una multiplicación sencilla. Esto nos daría 120. Esto sería igual a la x. Pero ahora 120, ¿qué? Estamos buscando una distancia. Hagamos el análisis de estas unidades. Si nos damos cuenta, tenemos S abajo y arriba. Siempre que tenemos cualquier cosa de modo de división, y si son iguales, se cancelan. ¿Qué es lo que me sobra? Únicamente la m, que está acá. Por lo tanto, la distancia que recorre nuestro velocista a la velocidad en cuestión es de 120 metros. O sea que este velocista, si mantiene esa rapidez de 12 metros por segundo durante 10 segundos, dice que va a lograr recorrer 120 metros. Coloquemos eso entonces como respuesta. Vamos a colocarlo, dice pero lo vamos a colocar con negro para que no se vea mal. El velocista logra recorrer 120 metros. Eso solo lo va a lograr si mantiene de forma constante estos 12 metros por segundo en 10 segundos. Entonces logra recorrer esta distancia. Quedando así ya resuelto nuestro problema.